Saludo nuevamente a todas y todos en este 68º testimonio a título personal y 17ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. Hoy es un programa especial. Hoy tenemos el privilegio de contar con un paciente, el paciente Francisco Javier Esparza Anaya, quien enfermó recientemente de la COVID-19, enfermedad que lo puso en peligro, que puso en peligro su vida y que hoy por fortuna lo ha superado. Está aquí, está vivo y a punto de compartir su experiencia. Francisco es un mexicano honorable, además muy notable. Él tiene muchos estudios, él es informático de profesión, estudió en la Universidad La Salle, ha trabajado en muchas cosas, pero el día de hoy no voy a destacar sus habilidades y competencias, sino me voy a referir a que él es uno de los más de 219 millones de personas que han sido contagiadas en el mundo y que tenía antes una vida y que hoy, por supuesto, la enfermedad se la ha cambiado. Paco, además de su actividad profesional, ha formado una familia junto con su esposa y con su hijo. Es un ser querido, por supuesto, por sus papás, por sus hermanos y por sus muchos amigos. Francisco Javier Esparza tiene 43 años, le va a las Chivas, es originario de la Ciudad de México, como dije, es informático, reside en Jalisco, vive con su esposa y con su bebé, con su hijo menor, y como muchos ciudadanos del mundo, como veremos, ha vivido las consecuencias de esta pandemia. Él junto con su esposa y su hijo se contagiaron de la enfermedad, es decir, se contagió toda la familia hace apenas algunas semanas, y particularmente Francisco sufrió las complicaciones del SARS-CoV-2, que lo llevaron a recibir no solamente manejo hospitalario durante un mes, sino sedación prolongada, intubación con asistencia mecánica ventilatoria, inclusive se le tuvo que realizar una traqueostomía. Es decir, Paco prácticamente sufrió todo a lo que los seres humanos le tenemos miedo al padecer la enfermedad. Afortunadamente, no tuvo la complicación mayor, que es la pérdida de la vida, la muerte. Está más decir que todo su entorno, por supuesto su familia, sus amigos, durante el trance, también sufrieron una angustia permanente, pero insisto, hoy está aquí con una vida resiliente y renovada. Paco, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar compartir testimonio con quien que nos ve. Muchas Bien. gracias, doctor. Doctor Jorge, efectivamente, yo soy un sobreviviente de lo que fue la enfermedad que se ha vuelto muy, muy difícil actualmente para todos, ¿no? Para todos, como bien comenta este doctor. Creo que sí, soy un sobreviviente, entre muchos tantos, ojalá todos pudiéramos hacerlo. Quiero agradecer, doctor Jorge, aquí ha tenido personalidades bien, bien importantes. eh, Definitivamente, gracias por la oportunidad. Esperemos que esto lo lleguemos a tocar a alguien entre muchos seguidores que tienes, Jorge. Y quisiera abrir de esta manera, ¿no? Gracias por la oportunidad, gracias por las palabras. Y aquí estamos, ¿no? Estoy abierto para cualquier duda, comentario. No hay nada que podamos ahí no decir, sino todo lo contrario, que lleguemos a donde tenemos que llegar y ojalá esta plática nos pueda servir. Pues nuevamente bienvenido Paco y bueno decir que Paco y yo somos amigos desde hace muchos años, tan amigos que pues me casé con su hermana, entonces eso es una bendición, entonces yo te pido que nos hablemos como siempre, hablémonos de tú y bueno, bienvenido y déjame te platico un poco cuál es el esquema que hacemos con estos invitados que como tú bien dices he tenido la fortuna de poder recibir a muchos amigos con muchas habilidades y competencias y que han sido, por supuesto, testigos de la enfermedad. Pero hasta este momento no había estado un paciente con nosotros. Y en este caso, la conversación será alrededor de tu experiencia vivida hasta este momento, qué pasó y sobre todo su significado. Hemos dicho también en estos programas muchas veces que nada es verdad, nada es mentira, todo es de acuerdo con el color, con el cristal con que se mira, y eso es citando a Ramón de Campoamor, ese filósofo
español. Y en este sentido, yo quiero decirte que hoy te abras, que me digas un poco cuáles son tus competencias. Y a ver, déjame empezar con la primera reflexión. En el mundo, y no es la excepción nuestro país, ha existido como nunca difusión de lo que es esta enfermedad, de cómo se contagia, de qué debemos de hacer los seres humanos para que en la medida de lo posible se evite el contagio. Pero también es cierto que cada quien, de acuerdo a su entorno, a sus circunstancias, por qué no decirlo, a las creencias, etcétera, responde de manera diferente a esas recomendaciones. Así que la pregunta de inicio es, Paco, primero, ¿cómo te contagiaste tú de COVID? ¿Qué tanto creías tú y tu familia que se pudieran contagiar? Sobre todo considerando que ya habían pasado más de un año de la enfermedad en México, como se dice coloquialmente, pues prácticamente ya la habías librado. ¿Cómo te contagiaste? Bueno, como familia, como individuo, seguimos todas las recomendaciones, ¿no? Siempre tratábamos de cuidarnos, de mantener la sana distancia. Si yo tenía que ir al banco, trataba de estar alejado de las personas en el sentido de que no sabes cómo te puede atacar ni cómo te llega. Esto es un hecho mundial, ¿no? Creo que ha sido muy rápido la evolución del virus, ha sido que nos ha impactado como sociedad, como individuos muy, muy fuerte, pero sí estábamos atentos. He escuchado que personas no creen, gente importante se mantiene al margen de que si es verdad o no es verdad. Yo puedo decir realmente que es verdad. Esto es verdad, esto nos pasa. Efectivamente habíamos librado, como se dice coloquialmente, la mayor parte de lo que hasta ahora habíamos vivido, ¿no? O hasta hace 2 meses, una semana. Eh, las medidas las teníamos, creía en el virus, sí, sí, sí creo, creía. Y yo creo que la palabra más fuerte es el relajarnos. Eh, usaba máscara, usaba hasta doble máscara llegué a usar, hacíamos home office, todo lo que podíamos hacer, por lo que yo me dedico, eh, tenía que salir todos los días, o la mayoría de los días, perdón, salía a la calle, y al inicio sí era un fortalecimiento como sociedad muy fuerte, la gente estaba metida en un confinamiento, y las medidas se fueron relajando, nos relajamos definitivamente, ¿no? Mi hijo iba a escuelas virtuales, era en línea, y todo está bien, ¿no? Llegamos a salir muy poco como familia, y siempre siguiendo el protocolo. Decidimos hacer un viaje. No significa que nos sentíamos poderosos, creo que no. Ni me siento Superman actualmente, a pesar de tener este, ciertos anticuerpos que me pueden proteger un poco más, entre comillas. Decidimos hacer un viaje a La Paz, Baja California, ¿no? Antes de que hace 2 meses y una semana, ¿no? Eh, ese viaje que realizamos, siempre con miedo, ¿no? Siempre con miedo, pero dijimos, bueno, adelante, ¿no? Siempre pensábamos que nos dé, pero que nos dé lo menor posible, ¿no? Ay, ojalá fuera que ni nos enteráramos, ¿no? No fue realmente así, ¿no? Había bajado el nivel de contagios en México, en todo el país, y bueno, decidimos hacer este viaje a La Paz, conocer este destino turístico, y fue ahí donde me contagié. Tenemos unos amigos que nos íbamos a encontrar allá. Ellos venían de Los Cabos, de haber estado una semana en Los Cabos, y ellos empezaron con los primeros síntomas, ¿no? Fuimos 5 días a La Paz. Estos 5 días fue en un domingo que empecé a sentir un poco de dolor en la garganta, pero también no sabes, ¿no? No sabes si es gripe, no sabes si es alguna otra cosa, ¿no? Mucho menos vas a dejar de pensarlo, ¿no? Al menos yo como persona sí tenía miedo, vuelvo a repetir, porque no sabes cómo te pueda llegar. Eh, yo me sentí este domingo, no estaba vacunado, los jóvenes como yo todavía no nos tocaba los protocolos que había puesto el gobierno,
Y entramos, precisamente el regreso fue un lunes, y ese lunes al día siguiente me iba a vacunar. Asistí a vacunar porque todavía no sabía que tenía, pero ese martes empezaron un poquito más los síntomas tipo resfriado, sin llegar a temperatura, sin llegar a pérdida de olfato, sin llegar a todo eso, ¿no? Efectivamente, como comentas, Jorge, a mí me dio todo lo posible, todo lo que vemos en la televisión, así lo platico, a mí me pegó, ¿no? Llega el martes, me vacuno, no hicimos otra cosa más y me quedo en casa, ¿no? A partir del miércoles empiezan un poquito de ligeramente dificultad y nos enteramos que los amigos tienen COVID, hacerse una prueba. 2 días después, yo me hago la prueba, una prueba de PCR y salgo positivo. Ahí empezó el diagnóstico. Déjame interrumpirte ahí para pasar ahora a la segunda pregunta, porque a partir de que te conoces que puedes tener COVID, porque ya alguien muy cercano, que habían sido tus compañeros de viaje, tuvieron la enfermedad, pues de inmediato viene a la mente en que por qué a mí no, o por qué a mí sí, cuando estuvimos en una convivencia. Y además déjame profundizar un poco. Este viaje además tenía una alegoría importante que fue el Día del Padre. Y entonces era una fiesta en donde, lo digo en el sentido de festejar al Día del Padre, a eso me refiero, que no obstante con todos los cuidados, pues era algo después estado consignado, de haber estado guardado mucho tiempo, por así decirlo. Era la primera vez que se decidía, como tú dices, con mucho miedo quizás el viajar, como le pasa seguramente a muchas de las personas que ya tenían un hastío con eso. Y a partir de ahí, que además era por tus características físicas, emocionales, pues algo muy importante, surge ya la parte que exactamente acababas de iniciar y déjame profundizar en la pregunta. Cuando ya te sabes enfermo, y sobre todo, porque hay que decirlo y lo digo simplemente en un tema descriptivo, ahora Luz es una figura espléndida, pero bueno, pesaba 124 kilos, es decir, una persona que tenía por lo menos obesidad y en este sentido, pues obviamente estabas dentro de los grupos vulnerables. Y cuando te conoces enfermo, me imagino, pero es una pregunta que te quiero hacer, el miedo en lo general invade al enfermo, a la familia, No, y el hijo. miedo a varias cosas. El miedo a ir al hospital, el miedo a la intubación, el miedo a no regresar, a no ver a tu hijo, que por cierto ahí te interrumpió, pero que es Perdón. una bendición, y ahí me lo saludas mucho a Paquito Junior, por favor. Pero el miedo a no regresar, a tener secuelas, a perder el trabajo, etcétera. Y esta segunda pregunta, Paco, es, ¿cómo reacciona un paciente cuando se conoce enfermo? Y sobre todo de esta enfermedad que ha cambiado al mundo. Es decir, cuando te alcanza, ¿qué es lo que piensa el paciente? ¿Cómo actúa? Y esa sería la segunda parte de tu crónica. Al final del día, hay desconocimiento del tema, ¿no? Definitivamente no eres un experto y te da, yo creo que la palabra más grande, Jorge, es miedo. Esa es miedo por todas partes, ¿no? La palabra miedo va a estar presente a partir de ese momento que quizá puedas tener COVID, ¿no? Yo creo que no hay ningún momento en que piense, según mi experiencia, valentía. Sí hay posiblemente un error mío, el que la voy a librar y la voy a librar en casa, ¿no? Yo creo que ahí fue un paso erróneo, ¿no? Que lo comentaré en un momento. El primer instante es miedo a saber que tienes COVID. Ajá. Una vez que lo sabes, viene un poco de resignación, pero ¿qué hago? Viene esa pregunta, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Necesito oxígeno, necesito esto, necesito medicamento. Para nada, los medicamentos iniciales que gracias a Dios los doctores me aplicaron, vienen a la mente porque no sabes, ¿no? No sabes, no es, oye, me voy a tomar un desenfreol, me voy a tomar una aspirina y la voy a librar 2, 3 días, al tercer día estoy bien. No, aquí es muy diferente, ¿no? Es correcto, yo gracias a Dios no tengo hipertensión, no tengo diabetes, no era un paciente que tenía ese cuadro, pero sí obesidad, es correcto, ¿no? Tenía obesidad que posteriormente, como comentas, lo bajé
24 kilos, bajé 24 kilos en el hospital, entre músculo y entre otras cosas. El miedo te embarga por todos lados, hay cierta resignación. No, a mí en mi caso no fue el hecho de decir por qué a mí, eso vino después, ¿no? Cuando ya salí del hospital, por qué a mí, ¿no? Pero bueno, ese miedo viene acompañado. Este, ¿Cómo actuar? No hay un protocolo que como paciente, como persona digas, a excepción, no sé, la experiencia de un médico que pueda haber tenido COVID, puede ser que sea diferente, ¿no? Yo decidí quedarme en casa, me quedé una semana, con ayuda de familiares, médicos, gracias a ti, fui como que medio la llevábamos, ¿no? Yo inicio con una oxigenación de 97, 96, perfecta, dije, no, ya la hice, ¿no? Ya la libré, ¿no? Me va a tocar como experiencia de paciente que con oxigenación en casa la libro. De la noche a la mañana pudo haber cambiado esto y así fue. Yo una semana después hablaban de que en el día 10 era lo más fuerte y así fue. A partir de la noche a la mañana yo empecé a tener una tos que no me dejaba respirar y mi oxigenación, perdón, bajó a 76, algo muy fuerte. Si digo un término médico que no es correcto, por favor, corrígeme. Entonces entro en pánico, más en pánico de decir, no me quiero hospitalizar. ¿Por qué? No sé qué me vaya a pasar. Lo que yo sabía acerca de una intubación era, pues la gente se va a morir. Ajá. Desconocimiento total. Entré en miedo, pero dije, creo que es el momento adecuado de ir a un hospital. Tenemos la opción gracias a Dios, contamos con seguro de gastos médicos mayores. A mis 43 años, casi toda mi vida he tenido, no, toda mi vida porque mi papá, que gracias a Dios vive, mi papá siempre tuvo gastos médicos mayores y siempre nos protegió. Yo no conocía el hospital realmente como paciente. Este, Decidimos no ir al público y nos vamos al privado. Fue una época donde no había, apenas iniciaba la tercera ola, ¿no? Que se le dice así, ¿no? Apenas iniciaba, eh, inmediatamente fui ingresado por un excelente grupo de médicos que me salvaron la vida y me hospitalizó. Ese mismo día llegué al hospital con 53% de oxigenación, ¿no? Yo no recuerdo, me explicaron que era una tracotomía, me explicaron que era una intubación, me lo dicen después, pero yo ya no recuerdo nada, ¿no? Ya son términos médicos, ¿no? Ya enfatizar en algo que no. Y a través de eso ese mismo día me intuban, ¿no? Gracias a Dios no sentí nada de intubado. Déjame te atajo ahí, porque esa es una parte que quiero continuar y profundizar en el tema, quizás hasta en una segunda intervención de entrevista. Pero déjame seguir un poco con la cronología para tratar de buscar el objetivo de esta entrevista que es común a los dos y que es dejar un poco de enseñanza. Cierto es, y por eso la pregunta relacionada con el miedo que se puede tener a eso. Y digo porque aquí lo digo abierto en esta entrevista, que insisto además es a título personal, más que nunca a título personal, y efectivamente es acompañar a un paciente que se lucha entre me voy al hospital y no me voy al hospital, las recomendaciones de los médicos que te decimos que te vayas y la resistencia del paciente que dice que no. Y yo aquí siempre digo algo que es muy importante, cada quien es dueño de su salud, pero también de su no salud. Y también hay dichos mexicanos que dicen que no hay nadie que escarmiente en cabeza ajena. Eso también es cierto. Entonces, aquí no hay preguntas ni buenas ni malas, ni respuestas buenas o correctas, y decirte que si lo actuaste bien o lo actuaste mal, es una relatoría y al final del día tú decidiste el poder dejarte en tu casa y bueno, eso quizás ahora pudiéramos hablar de los hubieras y si él hubiera estado en que 3 días antes con las recomendaciones que te hicimos te hubiera ido mejor o peor, no lo sabemos. Eso la verdad es que al final del día son consecuencias. Pero ahora déjame aterrizar antes de pasar al tema de la intubación, que ese, insisto, yo creo que vamos a hacer un programa, si tú me lo permites, específico Sí, claro. para hablar de ello, porque creo que son de las preguntas que el público tiene, porque son de los grandes temores. Déjame pasar para dejar ese paréntesis y así dejamos al público con esa expectativa, porque va a ser muy interesante y merece mucha atención.
Déjame pasar a la tercera parte, que eres ya un superviviente de la enfermedad. Y eres un superviviente a la hospitalización. Y eres un superviviente a la intubación. Y gracias a la ciencia, gracias al personal de salud que te atendió, lo acabas de mencionar, a tu misma lucha, porque esto no se logra si no hay unas grandes ganas de seguir adelante, de vivir, de actuar, por supuesto de este deseo de vivir, y a quienes somos creyentes, por supuesto de la ayuda divina, ¿no? Y es que tienes esta enorme oportunidad hoy de estar vivo y de compartir tu experiencia, y déjame hacerte esta reflexión, Paco. A diferencia de los más de 4.5 millones de personas en el mundo que hoy no pueden estar aquí, que no lograron superar la enfermedad y que tristemente murieron y que son sillas vacías en cada una de sus casas y camas vacías. Así que la pregunta que sigue es, ¿cómo cambia tu vida esta experiencia? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cómo cambia tu expectativa, tus planes, etcétera? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones pudieras darle al público en lo general para evitar lo que viviste tú? Y te comprometo, si tú me lo permites, a hablar de ese periodo complicado de hospitalización en una segunda entrevista, que mismo, si me lo permites, hoy mismo la hacemos. Pero primero quisiera en este orden de las tres preguntas dejar ello para luego caer esas partes que ya son muy sentimentales, muy prácticas, inclusive para mucha gente. ¿Cómo entonces significó esta experiencia, tus perspectivas, cómo las cambia, cómo cambia tus planes y qué recomendaciones pudieras darle a la audiencia? Yo creo que es correcto, ¿no? Hay niños huérfanos porque lamentablemente no logran sobrevivir sus padres, ¿no? Quiero comentar que mi esposa y mi hijo fueron también contagiados y no tuvieron síntomas, ¿no? Síntomas o complicaciones, ¿no? Ellos fue como yo hubiese querido que fuera, ¿no? Pero no es aquí el que yo quiero, el que yo supuse, como bien comentas, ¿no? ¿Valoras, contestando a la pregunta? Y sí, por supuesto, perdón, hago un paréntesis, las preguntas que me quieras hacer, yo espero llegar a alguien, ¿no? Que pueda ver esta entrevista entre muchos seguidores que tienes y que pueda quedarse y decir, ay, ok, no bajar la guardia. Eso yo creo que es lo más importante, no sentirse el no pasa nada, ¿no? Porque sí pasa, sí pasa. Y es doloroso físicamente y mentalmente también, ¿no? Valoras cosas bien sencillas de la vida, ¿no? El comer, el respirar. Yo luchaba por eso, ¿no? Yo luchaba por tengo miedo a que me quiten el respirador porque me falta el aire, ¿no? Me daban una papilla de manzana, oiga, ¿me la puede dejar? ¿No? Eso valoras como no tienes idea, el caminar, el tomar agua, el muchas cosas, ¿no? Definitivamente me cambió la vida, volví a nacer. Dios, soy un creyente, Dios, la vida misma me dio otra oportunidad, o no he terminado, ¿no? De hacer lo que tenía que hacer en este mundo, ¿no? Este, Mis perspectivas de vida son ser mejor persona, mejor padre, mejor esposo, mejor amigo, mejor familiar. Definitivamente me tocó lo más profundo de mi ser, esto, porque sí vi muy cerquita la muerte, muy cerca. Y las experiencias que yo tuve desde la intubación hasta después y las que sigo estando en recuperación. Estuve un mes, una semana en el hospital. Acabo de cumplir un mes fuera del hospital. El mismo doctor, ¿no? Ahora voy con un neumólogo y me dice, yo esperaba verte así como estás en 3 meses, ¿no? Eh, Esto es, Jorge, aquí, mentalmente, donde yo, si a todos tus seguidores, si tienes COVID, lo vas a lograr, porque la mente es fuerte, ¿no? Yo me mentalicé, te voy a ser sincero, yo también me veía muerto, ¿no? En esas escapadas que podía abrir los ojos, este, no soportaba muchas cosas, ¿no? Yo también me vi en esas circunstancias, ¿no? Pero, gracias a Dios estoy aquí, vuelvo a decirlo, me mentalicé y salí adelante, sigo estando adelante, no podía caminar, saliendo del hospital no podía caminar, ahora camino,
trato de hacer lo que hacía hace 3 meses, ¿no? Mi vida como diferente, sí, porque soy un paciente post-COVID, ¿no? La vida me cambió, disfruto cada momento de mi vida, cada inhalación para mí es, de oxígeno es muy, muy placentera. No hay nada como vivir esta vida. La vida es hermosísima. La vida es lo mejor, el mejor regalo que nos pudieron dar, ¿no? Entre muchas cosas, pero creo que el estar en este mundo, planeta, es lo mejor que nos pudo pasar, ¿no? Eh, Hay que seguir trabajando, hay que seguir saliendo adelante porque la vida no se acabó ahí, ¿no? Eh, Podemos comentar después en esta segunda entrevista quién sufre más, ¿no? ¿El paciente o los familiares, ¿no? Yo, adelantando un poquito, yo no sufrí la intubación, gracias a Dios, pero mis familiares sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por qué vivir, hay muchas por qué ver, ¿no? Por qué ver, por qué respirar, por qué soñar. Yo, me encanta leer, sigo leyendo. Estoy haciendo un libro, no de COVID, estaba haciendo un libro antes de esto, en el cual, ¿qué es la felicidad, no? La felicidad es eso, es buscar el momento y hacer ese cúmulo de momentos, ¿no? Pues Buscar la felicidad. yo creo que para el libro, por algo llegó. Acabamos de terminar hace prácticamente 2 semanas y dimos una plática con el doctor Calixto, que además es un neurofisiólogo y que además habla perfectamente de las cosas. Y él en una de sus circunstancias decía, ¿y para qué, no? Y realmente cuando esto sucede, la pregunta es el para qué. Y entonces seguramente en ese capítulo de del libro que estás escribiendo habrá todo un capítulo relacionado con esta experiencia de vida que seguramente te va a llevar a buscar la felicidad. Quiero terminar en este momento la entrevista, Paco, no sin antes comprometiéndote a que inclusive terminemos esta y reiniciemos la otra para poder hablar sobre esa parte del trance del hospital, porque tú lo acabas de decir muy bien. Una cosa es lo que sufre el enfermo, lo que vive el enfermo, y luego la otra parte es la que vive el entorno cercano, porque además es una enfermedad que como nunca, pues no te impide el contacto, no pueden estar ahí los familiares, las informaciones son por vía telefónica, prácticamente estás con cuidados intensivos y eso por sí solo lo hace todavía más complicado en una comunicación. Hoy la tecnología permite videoconferencias, etcétera, pero nunca será lo mismo la información porque pues el ser humano está acostumbrado a ello. Entonces, si tú me lo permites, Paco, y comprometiéndote a seguir, y lo digo por cuestión de obviedad de tiempo, podamos dejar esta parte aquí, agradecerte mucho, no te voy a pedir que agregues algo más que despedir el programa, porque te voy a comprometer, como ya lo hicimos, a seguirte preguntando, y déjame decirte algo de aquí para acá, te queremos mucho, Paco, y qué bueno que estés aquí con nosotros, y qué bueno que puedas platicar con este auditorio porque pudiera haber sido diferente. A lo mejor la entrevista hubiera sido con quien perdió a un papá o con quien perdió a un esposo o con quien perdió a un hijo. Entonces, Paco, te abrazo a la distancia, muchas gracias. Y si quieres terminar diciendo algo para reiniciar la segunda parte. El COVID es una ruleta rusa. Puedes estar con personas, convivir con personas y no te puedes contagiar. Por azares del destino, ¿no? Eh, Quiero cerrar esta parte y te agradezco nuevamente. Gracias por la oportunidad. Gracias en personalidades que has tenido bien importantes y creo que tú me dijiste algo muy, muy cierto, ¿no? El mundo no es coincidencias, no hay coincidencias en este mundo. No hay suposiciones, es lo que tenía que suceder, ¿no? No sabes cómo te va a atacar el virus, de qué forma te va a atacar, ¿no? Entonces, no dejar de bajar la guardia, no decir, no pasa nada. Muchas gracias, Al doctor. contrario, Paco, un abrazo a la distancia. Un abrazo.